Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trabajar, cuidar tu maravillosa creación y no alterar el perfecto y soberano orden que para toda ella estableciste. Solo eso tan elemental y sencillo nos pediste, Señor, en aquella primera alianza, y ni siquiera eso hemos podido cumplir. Perdón, Señor, porque la ambición y codicia ha convertido el sagrado trabajo en hambre, brazos caídos, explotación y esclavitud. Tu espléndida creación en yermo y cloaca, y tu autoridad y justo orden en nuestra vorágine. Perdón, Señor, por nuestro merecido destierro, y concédenos, oh Dios, a tus insolentes y soberbios Adanes y Evas, la docilidad para dejarnos encontrar por esa luz que viene de lo alto y que tu generosidad dispuso como rescate para llevarnos de nuevo a casa. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Bienvenidos de nuevo a la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Soy Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor, y es un gusto viajar con ustedes. ¿Por qué hay tanto mal y pareciera que se apodera del mundo? Nuestra casa, la creación, es perfecta, maravillosa. Cada detalle en ella fue diseñado y calculado para nuestra felicidad y plenitud, y su hacedor y ordenador nos acompaña, atiende, consiente y lo dispone todo para nosotros. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué pareciera que falla el plan de Dios? ¿Cuál es la raíz del mal que abruma al mundo si no es lo creado ni es su creador? Entonces, ¿será acaso la criatura? ¿Algo habrá salido mal? ¿O por el contrario, será que esa falla quizás sea en realidad el aguijón de Dios que nos estimula a luchar el combate que nos haga verdaderos merecedores de ser la imagen y semejanza de Dios? Espero estar haciéndome entender. A ver, libre albedrío es como se le conoce a la concesión del uso libre de la plena voluntad del ser humano para tomar, sin ningún tipo de presión o intimidación, todas las decisiones a través de las cuales Dios nos concede ser su imagen y semejanza, transmitiéndonos así a nosotros su soberanía a través de eso que llamamos libre albedrío. Me explico. Ser imagen y semejanza de Dios consiste en que Dios nos transfiere a nosotros, los seres humanos, las características de Él, de Dios. Por ejemplo, Él es creador y entonces quiere y decidió que también nosotros fuéramos creadores. Por eso vemos, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, etc. Otro ejemplo, Él es autoridad y entonces Él quiere y decidió que también nosotros tuviéramos autoridad. Por eso es que podemos disponer de la creación y todos sus recursos. Bueno, y eso lo estamos haciendo bastante mal, por cierto, a propósito del tema ahora que estamos hablando de las raíces del mal. En fin, y así, todas las características de Dios, Él quiso transmitírnoslas. Y a eso es a lo que llamamos ser imagen y semejanza de Dios. Hago aquí un pequeño paréntesis a propósito de este tema para decirles que en el espacio La Iglesia Católica Responde,
emitido el 15 de marzo a través de los canales de Peregrinos de Cristo, hablamos de este tema de la imagen y semejanza de Dios, por si quieren ir a buscarlo y encontrar un poco más de modesta información. Pero bueno, esta imagen y semejanza de Dios, que Él mismo quiso y decidió locamente concedernos, no tendría ningún valor real si no fuera porque, primero, nos dio la libertad de decidir de acuerdo a nuestra voluntad, sin presión alguna. Y segundo, porque entre las opciones a tomar por nosotros en cualquier decisión están incluidas también las alternativas erróneas, las equivocadas o incorrectas. Por lo tanto, si nosotros solo pudiéramos decidir amarrados a unos criterios rígidos e inflexibles, y además elegir solo entre alternativas correctas, entonces, viendo el mal que hoy reina en el mundo, tendríamos que concluir que la creación quedó mal hecha, que Dios como que no hizo las cosas tan bien hechas que digamos, y que eso que dice la Biblia de que vio Dios que todo era muy bueno, como ya lo vimos en el segmento de la creación, no es verdad. Eso tendríamos que decir si las decisiones se tomaran así. Pero como no es así, sino que ese poder majestuoso, superior, magistral, soberano y eterno, o sea Dios, y que por cierto parece que está loco, pues no se cansa de sorprendernos con sus divinas locuras, entre comillas, pues se fue hasta el extremo inimaginable de generosa locura, queriendo y decidiendo transmitírsenos o transferírsenos Él mismo a nosotros, dotándonos con sus propias características. Y por eso es que adquieren un infinito valor el libre albedrío y la imagen y semejanza de Dios, porque de forma libre y soberana, como es Él, nos permite también a nosotros tomar, también de forma libre y soberana, hasta la decisión de optar por ser o por no ser esa imagen y semejanza suya. O sea que podemos elegir libremente ser o no ser como Él. Tremendo, impresionante. Mejor dicho, qué diosazo el que tenemos. Quiere y espera que seamos como Él. Ojo, para evitar cualquier malentendido, no que seamos Él, no, sino que seamos como Él. Que eso quede claro. Bueno, y todo este preámbulo, que espero no haya sido muy enredado y que me haya hecho entender, fue para introducirnos en el comienzo de este relato que nos acompañará en la búsqueda de las raíces del mal, de ese mal que agobia al mundo y que ha agitado el espíritu humano, buscando respuestas a ello a lo largo de la historia, y que la sabiduría de Dios, transferida también al ser humano, ya que Él quiso y decidió que fuéramos su imagen y semejanza, ha permitido que mediante la observación y el aprendizaje obtenidos a través de la experiencia de nuestro propio devenir histórico, aprendizaje y experiencia a través de los cuales nos habla Dios, encontremos allí las luces y las sombras que llenan y mueven el corazón humano y que es donde yacen esas razones del mal que estamos buscando, siendo esa la respuesta de Dios. Así es como Dios nos responde. Escuchemos pues con mucha atención qué empieza diciéndonos el libro del Génesis, en este relato que contiene la observación y el aprendizaje de nuestros propios actos y que nos llevaron y nos siguen llevando hoy a eso que conocemos como la caída del ser humano, como la causa del mal,
o sea, de la caída de ustedes y mía, de todos los Adanes y las Evas, porque Adán y Eva no fueron dos personas específicas en particular, sino que Adán y Eva somos todos los seres humanos en general. Recordemos que la palabra de Dios no son cuentos viejos de gente que ya está muerta, sino que la palabra de Dios es la historia misma de ustedes y mía hoy. La palabra de Dios es actual y actuante. Dice pues así la palabra de Dios, la yada en hebreo o logos en griego, que aunque significan palabra, no se trata de la palabra como lenguaje o expresión hablada, sino como conocimiento íntimo y profundo de Dios, porque ya sabemos que la palabra de Dios no es el lenguaje de Dios, sino que es Dios mismo mostrándose, dejándose ver para que lo descubramos y lo conozcamos íntimamente, a través, por ejemplo, del aprendizaje de nuestras propias experiencias. Escuchemos pues con atención. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, empecemos poniéndonos en contexto. Y es que como ya lo hemos comentado en episodios anteriores, el libro del Génesis fue escrito, según unos estudiosos, entre el año 1657 y el año 1513 a.C., en tiempos del Éxodo, y según otros estudiosos, entre los años 598 y 582 a.C., en tiempos del exilio en Babilonia. Pero aunque fue escrito tan recientemente, hace 2600 o 3470 años, está relatando acontecimientos sucedidos hace unos 5 a 7 millones de años, según nos informa hoy la ciencia. Pues de ese tiempo datan los más antiguos vestigios humanos hallados y conocidos por la ciencia como Australopithecus. Y si habláramos del Homo sapiens, igualmente sería mucho tiempo, unos 300.000 años. Y empiezo haciendo este comentario para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio y nos podamos hacer un adecuado mapa mental. Y ese mapa incluye el hecho de que hace 5 o 7 millones de años, el hombre primitivo no tenía aún un lenguaje, y mucho menos escritura, ni tampoco una organización social que le permitiera tener una estructura agrícola, por ejemplo. Pues todo eso sabemos que fue desarrollándose paulatinamente a lo largo de la historia, y por lo tanto, mucha atención, este texto, que fue escrito por personas de hace apenas unos 2600 años según unos, o de unos 3470 años según otros, le está imprimiendo sus propias circunstancias, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, etc., a personas y acontecimientos que no tenían nada de eso hace 5 a 7 millones de años. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta para que podamos hacer una lectura sana de la Sagrada Escritura. Entonces, que quede claro que el que escribe está haciéndolo a partir de lo que conoce, de lo que tiene, de lo que practica, o sea, de su experiencia. Y eso que el escritor tiene se lo traslada al objeto de su relato. Eso es innegable y debemos saberlo. La influencia que el entorno del escritor ejerce sobre lo escrito es algo que no podemos perder de vista, porque entonces es cuando empezamos a crearnos unas falsas, decepcionantes y mágicas imágenes de Dios.
O en otras palabras, el principal recurso que Dios tiene para hacernos saber, o sea, para hablarnos, para que lo escuchemos, es nuestra propia experiencia adquirida a través de nuestro devenir histórico con todas sus luces y sombras. Dicho esto, entremos ahora sí al texto, pero no a leer un dictado mágico de Dios, porque así no es como Dios habla, sino a mirar la experiencia adquirida a partir de nuestros propios comportamientos y transmitida por dóciles espíritus inquietos y de buena voluntad, usados por la sabiduría de ese impulso imparable del bien, o sea, por Dios, para que nos la comuniquen y así podamos crecer y dirigirnos hacia la luz, o sea, hacia Dios, aprendiendo de esa luz y poniéndola en práctica, o hacia la oscuridad, ignorándola y haciendo nuevos desastres, que por cierto es justamente lo que estamos haciendo. Y eso lo decide nuestro libre albedrío. Recordemos pues que el relato dice: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y aunque este fragmento está tomado del segundo relato de la creación, y el que nosotros comentamos en nuestro segmento sobre la creación fue el primero, de todas maneras no hay conflicto, porque ya aprendimos y sabemos que la Sagrada Escritura nos está hablando de acontecimientos reales, pero no en términos históricos científicos. Entonces ya sabemos pues que nosotros, los seres humanos, fuimos puestos por el impulso vital de Dios en el centro, como protagonistas, como consentidos de la creación de Dios, que este segundo relato llama Jardín de Edén y que Dios dispuso para nosotros. Pero Él estableció en toda su creación, como ya lo hemos visto también, incluidos nosotros, unas leyes naturales que nos rigen y que lo rigen todo, y que hay que obedecerlas para conservar la sostenibilidad de la creación. Y a eso es a lo que llamamos un pacto o una alianza. Y es lo que Dios, a través de la experiencia del devenir humano, nos ha enseñado a guardar para garantizar que se mantengan el orden, la armonía y el equilibrio que le dan sostenibilidad a toda su creación, aunque nosotros no lo hemos escuchado. Y ese pacto o alianza surgido de aquella primera experiencia aprendida por el hombre y transmitida en este texto fue muy simple y consistía únicamente en dos pequeños requisitos, que son de sostenimiento, tanto sostenimiento personal del ser humano como sostenimiento de la creación entera. Y no son ni siquiera lo que conocemos como mandatos o mandamientos como tales, pues son tan elementales que tuvieron que haber surgido de los primeros conocimientos básicos adquiridos por el ser humano. Y el primero de ellos es trabajar. Dice el texto que Yahvé dejó al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara. Y todos sabemos que si no conseguimos el sustento, alimento, agua, abrigo, protección, etc., pues no sobrevivimos, máxime en aquellos tiempos primitivos donde las circunstancias eran mucho más hostiles. Y el segundo es cuidar la creación. El texto dice, para que lo labrara y lo cuidara, lo cual también sabemos, y cada vez más, debido a la gran destrucción que hoy hemos hecho, que cuidar la creación, o sea que el cuidado ecológico, es un requisito indispensable para nuestra propia supervivencia. Y en aquellos tiempos en que se escribió el texto,
ya eran conscientes de la gran importancia de cuidar el agua, por ejemplo, y de su gran valor, máxime en aquellas tierras tan ardientes y desérticas. Experiencia que, usada por ese poderoso e imparable impulso vital, o sea, por Dios, para inspirar a sus agiógrafos, y por lo tanto los agiógrafos nos están hablando de dos circunstancias que la experiencia adquirida y acumulada por el hombre en su devenir histórico les había enseñado que eran indispensables. Y por eso es que saben, y así lo transmiten, que esas dos primeras condiciones fueron establecidas y regidas desde siempre en su creación por ese omnipotente impulso invisible, o sea, por Dios. Decía Monseñor Leónidas Proaño, abro comillas: busco luchadores de la paz y de la vida. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que la ambición y la codicia de unos pocos conviertan a nuestro planeta en una luna muerta, en un cementerio del espacio. Cierro comillas. Y nosotros, los Adanes y las Evas de hoy, queremos ser esos luchadores, y por eso nos encontraremos aquí en una semana para seguir reconociéndonos en la palabra de Dios y descubrir qué más misterios tiene para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.